Bueno, hola, ahora sí estamos con todos vosotros. Lo hemos prometido en Barcelona, en Voz Sinergia, en la radio, en Onda Paz, en diferentes ambientes y también por las redes sociales. Quiero invitaros a esta entrevista interesantísima que vamos a hacer en este momento con Javier Rupérez, con el embajador de España, Javier Rupérez. Queremos darle la bienvenida aquí a Voz Sinergia con todos vosotros. Embajador, gracias. ¿Qué tal? Encantado, Moisés. ¿Cómo está todo? Pues según se mide, ¿no? Según se mide. Siempre hay varias perspectivas, ¿verdad?, de la situación. Bueno, vamos a continuar y os invitamos a participar. Como hemos dicho, tenemos en este momento ya todo listo y quiero recordaros que el embajador Rupérez, además de embajador, ha sido diputado, ha sido senador, embajador en España, embajador en Estados Unidos, ¿verdad? Embajador de España en Estados Unidos, en el gobierno de, creo que terminando ya el gobierno de Clinton y después comenzando el de Bush, ¿verdad? Además, es alguien que tiene toda una larga lista de producciones literarias que podríamos nombrar. Creo que la primera fue en el 70, si no estoy mal, estaríamos hablando de Estado Confesional, 1970, y la última es En la mirada sin ira, que esa fue el año pasado. 2016, sí. Okay. De ahí hablamos de Memorias de Washington, hablamos de Helsinki también, hubo algo, hechos en Helsinki, si no recuerdo mal, en el... No, se llamaba Europa entre el miedo y la esperanza, sí. Ok, y de ahí tenemos, bueno, España en la OTAN, 1986, luego vamos a hablar de Cuadernos del Diálogo, ¿verdad? Primer libro de relatos, 1989, Secuestrado por ETA, 1991, Espejismo multilateral, 1991, Memorias de Washington y La mirada sin ira, de la que vamos a hablar en unos minutos. Pero antes, lógicamente, me gustaría, embajador, hacer una mirada al ámbito internacional. En estos días aquí en la OEA tenemos a los cancilleres convocando una reunión por el asunto de la OEA. Tenemos ISIS en Medio Oriente, tenemos el Estado Islámico operando, el gobierno de Trump enviando precisamente 59 misiles. Fue el primer ataque cuando se produjeron los ataques con armas químicas, que salieron de rota, por cierto, esos dos barcos, muy interesante. Y y después el MOAB, el mundo está convulso. Usted es un experto en terrorismo, ha participado en muchos foros y ha representado a España y en otras instituciones. ¿Cómo estamos en este momento? Vamos a empezar por ahí porque creo que el ámbito internacional y global nos pone más en perspectiva y después vamos para España. Pues el mundo está revuelto, ¿no? Es una constatación inmediata, no hace falta que lo diga yo creo que lo vemos todos los días. Sin duda. En los medios de comunicación, ¿no? El mundo está revuelto porque hay una especie de escepticismo o de duda o de puesta en cuestión de algunos de los elementos básicos que han sentado la base de la estabilidad mundial desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y esos elementos, más o menos, no digo yo que el mundo fuera perfecto, ¿no? Pero había un entendimiento sobre determinadas normas del derecho internacional, a pesar de que luego teníamos la Guerra Fría entre los dos lados, pero incluso con la Guerra Fría había toda una serie de normas que uno y otro respetaban. Había una convicción también de que al fin y al cabo, al final de la historia, las Naciones Unidas tenían que jugar un papel importante. Las Naciones Unidas están basadas sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales. Que lo cuestionan ahora mucho, por cierto. Y todo ese marco de convivencia está hoy puesto en alguna duda, ¿no? En diversas partes. Por una parte tenemos el fenómeno de los populismos en Europa, que lo primero que hacen los populismos es poner en duda Europa, ¿no? La Unión Europea, los valores de la Unión Europea, y lo tenemos en España.
pero también lo tenemos en Francia. Afortunadamente la primera vuelta de las elecciones francesas han salido bastante bien, pero hay que esperar la segunda vuelta. Y un presidente con un partido nuevo también. Y hay, hay un presidente con un partido nuevo y hay un partido también radical de derechas. Hemos tenido también un susto en Holanda con los populismos. Los populismos, perdón, se han ido un poco a la derecha, pero en España se han ido a la izquierda, ¿no? El populismo al final es lo mismo. Sí, a la izquierda, está a la derecha. Es exactamente la voluntad de destruir el sistema, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo que no digo yo que no haya una razón para que los populismos recojan votos, porque al fin y al cabo recogen votos, ¿no? Claro. Y eso pues revela insatisfacción y revela problemas y eso hay que tenerlo en cuenta también para el mantenimiento de la democracia representativa. Pero al final los de derechas y los de izquierdas en los populismos están proponiendo exactamente la misma cosa, que es la desaparición de la democracia representativa, ¿no? Eso es. Y eso pisotea el derecho, todo lo que se ha construido. Eso pisotea el Estado de Derecho, pisotea la división de poderes, pisotea la democracia representativa, pisotea los derechos humanos, pisotea todo lo que ha hecho posible que desde 1945 no haya habido una guerra generalizada en el mundo, ¿no? Y luego tenemos focos también muy preocupantes. El foco de Siria es un foco muy preocupante, donde hay muchos factores. Uno de ellos especialmente es el factor terrorista del Estado Islámico, que está ahí y sigue estando ahí. Tenemos, digamos, manifestaciones preocupantes. Rusia es un elemento muy preocupante, muy preocupante. Hay una especie de... No tanto, perdón, como el norte de Corea, ¿verdad? Pues no han llegado allí, pero les falta poco, No tanto. Pero en Rusia, en el fondo, la Rusia de Putin lo que quisiera es volver a ser la Unión Soviética, es decir, tener una especie de capacidad imperial. Rusia en este momento no es lo que yo llamaría un Estado democrático, ¿no? Desde el punto de vista del respeto a las libertades de los ciudadanos, ¿no? Y luego, naturalmente, también tenemos un nuevo presidente en los Estados Unidos, pues que viene cargado de incertidumbres, ¿no? Vamos a ver exactamente lo que pasa. Pero... ¿Cómo lo ve ahora que se cumplen precisamente mañana los primeros 100 días del gobierno de Trump? ¿Asustaba mucho? ¿Asusta menos aquí o todavía sigue la incertidumbre? Como pues usted apunta? seguimos con la incertidumbre, porque lo primero que tenemos que, digamos, que anotar es que efectivamente ha corregido mucho el tiro en muchas cosas, ¿no? A mí me recuerda un poco, porque tengo años suficientes como para recordarlo, lo que Manuel Fraga, el líder de la derecha democrática española, le decía a Felipe González, cuando Felipe González estaba en el gobierno, le decía a Felipe González: tú aciertas solo cuando rectificas, ¿no? Bueno, yo creo que a Trump se le puede aplicar un poco. Yo lo cambio, creo que le han enseñado a rectificar de sabios y pues algunos de los proverbios también de la gente que tiene alrededor. También, pero es evidente que muchas de las cosas que había dicho en su momento en la campaña electoral pues no se están cumpliendo, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos la certeza de que detrás de esos cambios de actitud haya una estrategia, haya una visión, haya una planificación. Es decir, estamos pendientes del último tuit, ¿no? No, sí, es así. Se han contado todos. Entonces, a mí me parece bien que haya una actitud firme con respecto a Siria. Me parece bien que haya una actitud firme con respecto y en contra de la utilización de las armas químicas. Me parece al mismo tiempo también, aunque hay que tener en cuenta cuáles son las complejidades de la situación, que hay una firmeza con respecto a Corea del Norte. Todo eso me parece bien. Me parece bien que de momento se haya redicho, se haya tragado la promesa de la construcción del muro con México. Eso de momento ha desaparecido. Y está peleando los fondos, quiere los fondos, ¿no? Los fondos está peleando los fondos, pero los fondos no se los han dado. Es decir, hay un cierto descubrimiento de la realidad, ¿no? Y lo cual es... Pero en fin, qué duda cabe que es una incertidumbre. Esto no es normal. Es un presidente momento de los especial, Estados Unidos no responde a lo que han sido normalmente los presidentes americanos en los últimos 50 o 60 años, ¿no? De manera que estamos cargados de incertidumbres, ¿no? Y yo creo que lo importante es que recordemos los valores, los intereses, los principios, los equilibrios que han permitido que el mundo viva en paz relativa en todos estos últimos decenios. Porque si eso se pierde, y yo creo que, por otra parte, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista de la prosperidad,
este es el mejor mundo que nunca ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? Si perdemos esos equilibrios, volveremos a las andadas. Las andadas es que vamos, bueno, aprovechamos para saludar a Arturo, a toda la gente que se está acercando. Hoy hay gente, embajador, desde España. Dice, hoy mismo regresé de un viaje de una semana en Argel. Estando fuera te das cuenta de lo privilegiados que somos. Son las 1 de la mañana en España. Cierto, tiene toda la razón Arturo. Sí. Tiene toda la razón. Yo Sí. creo que es una de las cosas que tenemos que Es tener. que no deberíamos de olvidar, Claro, y apunta muy bien ahí, Claro. no deberíamos de olvidar, y es que las nuevas generaciones estamos, pero no sé si incluirme ahí, pero se está perdiendo un poco la memoria de lo que costó o se está dejando la historia de lado de lo que costó llegar hasta aquí, como bien dice Arturo, y olvidarnos de lo que hay en buena parte del mundo. Arturo viene de Argelia en este momento. Sí. En Argelia, no digo yo que sea el peor de los ejemplos posibles, pero todos los días en España, en Italia, en Grecia, en muchos países europeos, estamos contemplando lo que es el terrible fenómeno de la emigración masiva de los africanos, de muchos países africanos que salen, bueno, muchos de ellos efectivamente escapando de la opresión, de la guerra, Sí. pero muchos de ellos escapando del hambre, ¿no? Claro, Escapando del hambre. claro. Tenemos que saber exactamente en qué situación estamos, digamos, para no decir para que vivamos en una situación perfecta, pero sí para tener un índice de comprobación, ¿no? De relación con la realidad y darnos cuenta de lo privilegiados que somos desde ese punto de vista, ¿no? Indudablemente. Seguimos teniendo muchísimos refugiados, ese es un tema que está pendiente, yo creo, de resolver, y para mí es una crisis, además de un drama, que no encontremos la manera de solventar eso de una o de otra forma, porque no hay una respuesta de Europa. No, de momento no. Yo creo que, claro, efectivamente hay dos grandes bloques de gentes que están buscando una vida mejor, ¿no? Y los dos bloques son igualmente respetables. Y yo creo que desde ese punto de vista tendríamos que ser capaces de mostrar compasión, caridad, y si no queremos compasión o caridad, por lo menos una determinada visión del equilibrio, porque si perdemos el equilibrio lo perdemos todo, ¿no? Hay dos grandes bloques. Uno son los refugiados que escapan de la guerra, de la opresión política, y otros son los emigrantes por razones económicas que escapan del hambre, ¿no? Y naturalmente requieren tratamientos diferentes, ¿no? Pero yo creo que el mundo privilegiado, el mundo occidental, el mundo rico, por llamarlo de alguna manera, Sí. tendría que hacer más o menos lo que hizo los Estados Unidos con Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Plan Marshall, ¿no? ¿Qué era el Plan Marshall? Pues darse cuenta pura y simplemente que había un continente destrozado, literalmente destrozado en lo económico y en lo humano, y que ese continente destrozado, si no se hacía algo por él, iba a significar un problema de desequilibrio brutal para ellos y para los americanos. Y también se está olvidando la historia ahora, ¿por qué no sé? Y claro, y eso es lo que habría que hacer. Es decir, al final, ¿dónde hay que atacar el problema? El problema hay que atacarlo en el origen. Hay que procurar impedir que la gente se escape, que la gente emigre. ¿Cómo se hace eso? Buscando, con soluciones económicas y sociales, una determinada situación de prosperidad que permita que la gente no tenga por qué buscar otros horizontes, ¿no? Y al mismo tiempo también, desde el punto de vista político, allí donde hay crisis, pues procurar por todos los medios digo, los medios políticos, diplomáticos, y si es necesario también militares, para acabar con la crisis. Es decir, lo de Siria no tiene absolutamente ninguna justificación. ¿Cómo es posible que estemos contemplando con una pasividad total cómo están matando a centenares de miles de personas? Porque es cierto que los han matado con las armas químicas, pero en el fondo los que han muerto con armas químicas, que es muy impresionante, Claro. son los menos. Los que más han muerto son con armas normales, con bombas normales. Claro, pasa que cuando se ven en las imágenes los niños, Claro, eso es terrible, ¿no? Eso es todo el terrible. mundo se echa las manos a la cabeza. Estamos con el embajador Rupérez aquí en Washington y te animamos a que compartas, postees en tu Facebook esta entrevista para que se pueda ver ahora en vivo y para que lo pueda ver a la carta los que están durmiendo. Nuevamente saludos a Arturo, a todos los que se van incorporando ahí y los que ya han saludado, Maggie y el resto, Alicia. Bueno, por ahí hay gente de diferentes lugares, Estados Unidos, Latinoamérica, vamos a hablar también, Barcelona, lógicamente también, y otros lugares de España. Seguimos, postea esto en tu muro
para que los demás puedan ver, porque no tiene desperdicio este análisis que estamos haciendo con el embajador Javier Rupérez, que amablemente siempre saca un tiempo de una agenda apretada, porque aunque no está en la actividad política diaria, no puede escaparse de la política, digo yo, ¿verdad? La política es como una mala mujer, ¿no? Bueno, seguimos. Latinoamérica. Aquí, en estos días, la OEA, reunida con todos los cancilleres. Venezuela ayer decide salir de la OEA. Cuba lo echaron, ¿verdad? A Cuba lo sacaron, pero Venezuela... Bueno, Cuba lo echaron hace ya muchos años y la verdad es que no quiere volver, lo cual es... Venezuela llega a una situación absolutamente límite, ¿no? Tanto desde el punto de vista de lo que es el desprecio de los derechos humanos, como es el desprecio de la división de poderes, como es claramente la opresión. Es decir, en este momento ya estamos viendo cómo las milicias populares están matando a la gente en la calle, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de lo que es ya el hambre de la gente, ¿no? Es una situación absolutamente límite, insostenible. Y menos mal que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que no tiene muy buena fama, dicho sea de paso, sin embargo, en los 2 últimos años se ha visto dirigida por un secretario general uruguayo que se llama Luis Almagro, que ha tenido la enorme valentía, el enorme coraje de afirmar los principios de la Carta Democrática de la OEA. Le iban a aplicar la carta, ¿no? A Venezuela. Le iban a aplicar la carta y por eso Venezuela ha dicho que antes que se la apliquen, se van. Claro, se van. De manera que... no fue así con Insulza, con el anterior secretario general. Era otro cuento, ¿verdad? Otro cuento. Y de manera que a mí vamos a ver exactamente lo que pasa. Yo creo que efectivamente lo de Venezuela tiene mala solución, desgraciadamente. A uno le gustaría, a mí me gustaría que la solución fuera una solución pactada, que efectivamente hubiera una solución que llevara unas elecciones democráticas libres y efectivamente comprobables como libres, que salieran de la cárcel todos los presos políticos que en este momento existen, que se racionalizaran y se normalizaran las relaciones económicas con el mundo exterior, que desapareciera toda la inmensa mancha de narcoterrorismo que en este momento existe en las más altas instancias del gobierno venezolano. Pero me parece que eso es pedir peras al olmo, con lo cual no quiero ser excesivamente pesimista. Y a mí me parece muy bien lo que está haciendo la OEA, ¿no? Sí, claro. No quiero ser excesivamente pesimista, pero me parece que eso tiene mala solución. Y tiene mala solución, por otra parte, porque está esa confederación, esa confabulación de los llamados bolivarianos, donde están, por supuesto, los bolivianos, donde están los ecuatorianos, donde están los nicaragüenses y donde están los cubanos también. Y esos 4 o 5 países que siguen anclados en los horrores del marxismo-leninismo, con más o menos grado, pues son los que en el fondo no permiten que esa solución se... Pero en fin, por lo menos lo que sí tenemos, como digo, es una organización de Estados americanos que en este momento está haciendo honor a sus propios principios y que está exigiendo al gobierno venezolano que cumpla con la Carta Democrática de la organización. Vamos a ver si eso es efectivamente así, pero es una situación difícil, complicada y grave. Bueno, así estamos hablando de Venezuela, pero también, lógicamente, días atrás hemos hablado de Iberoamérica en España, o sea, viendo la inmigración latinoamericana y en conjunto Iberoamérica, los países de Iberoamérica, sus lazos, su cultura, y tratando de entender, porque precisamente en Barcelona, en este momento, el grupo de inmigración más fuerte que está llegando es de Venezuela. A quien más gente se está atendiendo es la gente de Venezuela, que llegan masivamente en estos últimos meses. Vámonos al otro lado, Turquía, Erdogan, presidencialismo. Mala situación. Una pena. Delicada, ¿verdad? Una pena. Una pena. Turquía, en el fondo, hasta hace pocos años, era lo que hubiera podido ser el buen ejemplo de un país musulmán practicando la democracia, ¿no? En este momento yo creo que empezamos a dudar de que la democracia subsista, y al mismo tiempo también Turquía, que es un país por el cual yo tengo gran admiración, me parece que es un gran país, es una gran gente, es una gran, digamos, tiene un gran volumen cultural y económico e histórico, está volviendo, digamos, está traicionando a Kemal Atatürk, ¿no?
fundador de la Turquía moderna, que es el fundador, el que quita los mitos del islamismo, el que hace una república laica y que consiguientemente consigue que Turquía pues vaya entrando en lo que es la modernidad occidental europea, como se le quiera llamar, ¿no? Yo lo que estoy contemplando en este momento, y que conste que Kemal Atatürk no era un demócrata, ¿no? Pero tenía otros valores. Yo creo que en este momento lo que estamos contemplando es la vuelta a los rigores del islamismo y al mismo tiempo el abandono de los principios democráticos. Sí, es una pena. Es una pena porque Turquía es un miembro de la OTAN, es un país muy importante desde el punto de vista geoestratégico, es muy próximo, bueno, siempre está la duda de si Turquía es europea o no es europea, pero en su momento ha tenido un gran deseo de integrarse en la Unión Europea. Existen todavía toda una serie de lazos negociadores con la Unión Europea. Es una pena. Una pena. En fin, vamos a ver. Sí, preguntaba el otro día, estuve en una reunión y le hice unas preguntas al secretario de Estado de Maryland, aquí, y él estuvo en Turquía varios años también trabajando y me decía que verdaderamente era preocupante. Él había trabajado en seguridad allí varios años, había vivido allí, y en temas de seguridad estrictamente se estaba hablando, puso una cara como diciendo está muy complicado, ¿verdad? Bien, el panorama internacional global tiene muchísimas aristas, es multidimensional y no acabaríamos. Nos interesa, y a la audiencia que nos ve aquí a través de Vox Sinergia, que nos ve a través de Facebook y que también a través de Twitter comunican pues todo lo que está pasando, bueno, está muy interesada en lo que está pasando en España. Vamos a hablar de Cataluña, ¿verdad? Vamos a hablar de Cataluña, que a mí me gusta, que soy de allí y que yo sé que a usted también le gusta hablar de Cataluña, de cómo es la situación actual. En este mismo momento, ayer entró el primer miembro de la familia Pujol a la cárcel, el hijo, y se están dando sucesivos escándalos de corrupción en Cataluña, porque en Cataluña parece que los últimos 2 años estaba la cosa, 3 años estaba la cosa tranquila, pero ahora como que está saliendo ya todo. Y pues lógicamente la gente que era parte de la ideología que hemos visto en los últimos años, hegemónica, independentista, y digo parte porque aquí tenemos que hablar de la gente pues de Esquerra Republicana, tenemos que hablar de la CUP y tenemos que hablar lógicamente también de Convergencia y Unió, que desapareció, pero que tiene un cúmulo de gente que están ahí trabajando. Se está desinflando un poco, el suflé está bajando porque hay decepción, pero lógicamente hay que tener cuidado porque hay gente que no se va a cansar de seguir reivindicando el tema del independentismo, pero ya muchos piensan que yo soy uno de ellos, y se lo he dicho a mucha gente, en radio lo decimos también, de que políticamente está muerto el proceso independentista como tal. O sea, aplicarlo a la política... Ojalá sea así, ojalá sea así. Yo creo que tenemos dos temas, ¿no? Uno, el tema de la corrupción, ¿no? Y que también hay que reconocer que no afecta únicamente a Cataluña. No, claro, como el resto de España. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque yo creo que la democracia está basada sobre virtudes cívicas, ¿no? Las virtudes cívicas son la honradez, la integridad, la transparencia, y si la ciudadanía no reconoce esas virtudes cívicas en el comportamiento de los responsables democráticos, la que sufre es la democracia, ¿no? Y eso tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado. Lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos 30 años, desde que el pujolismo llegó al poder, es que Cataluña se ha convertido en una región sistémicamente corrupta. No digo yo que sea la única, pero creo que es la más profundamente corrompida en ese sentido. Y el hecho es que estamos viendo como efectivamente no es únicamente Pujol, sino toda la familia, sí, la que acabará seguramente en la cárcel.
tenemos datos preocupantes en la autonomía de Madrid, tenemos datos preocupantes en la autonomía andaluza, teníamos datos preocupantes en Valencia, en Baleares, de manera que eso a mí me preocupa muchísimo, primero porque me produce una irritación enorme que se aprovechen los políticos de su función para enriquecerse. Me parece repugnante. Me parece que además de ser repugnante, eso trae consigo toda una serie de reacciones de rechazo al sistema. Y me parece que consiguientemente el rechazo al sistema trae, entre otras cosas, el populismo. Claro. De manera que eso es un lado, y yo creo, y espero y deseo que la justicia funcione como debe funcionar, con una total neutralidad, con una libertad absoluta de juicio, y que consiguientemente todos aquellos que tengan responsabilidades en la corrupción acaben pagando por sus crímenes, ¿no? Claro. En segundo lugar, yo creo que efectivamente los separatistas catalanes han ido inflando el pastel de la separación, de la secesión. Ha habido por parte del gobierno central o de los gobiernos centrales una cierta mesura en el comportamiento. Yo personalmente creo que en un momento determinado teníamos que haber sido mucho más contundentes. Yo he sido siempre partidario de la aplicación del 155. Es decir, la autonomía catalana en los términos de la Constitución española, los responsables de la autonomía catalana en estos últimos tiempos han fallado gravemente, han ido radicalmente en contra de los principios que nos hemos dotado todos los españoles a través de la Constitución española. Pero en fin, efectivamente el espectáculo que ofrecen los separatistas es absolutamente repugnante. Y a mí también me produce mucha indignación el que con cargo a los fondos que provienen de todos los contribuyentes españoles, esto estén pagándose viajes y pagándose aventuras y pagándose parlamentos y tantas otras cosas, ¿no? 400 millones para un referéndum. No, es una cosa absolutamente obscena. Mientras no se paga la sanidad. Aparte, y no quiero hablar de las características personales que confluyen en ese tipo de personal, que realmente por ellos mismos se retratan, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que recordar es la verdad de los... Es decir, el separatismo en el fondo es una propuesta totalitaria, es una propuesta étnica fascista, ¿no? Que lo que pretende es calificar a los personajes únicamente por sus cualidades personales, físicas, étnicas, lingüísticas, culturales, y en el fondo perpetuar una situación totalitaria, una situación dictatorial. Lo estamos viendo, es decir, en este momento ya hay amenazas por parte de representantes de los partidos separatistas con respecto a los funcionarios que se permitan pura y simplemente obedecer la Constitución española. Y yo lo que sí creo es que tenemos que recuperar el buen discurso, los buenos principios que hicieron posible la Constitución española y la transición española a la democracia. Esos principios que hicieron declarar a todos los ciudadanos españoles libres e iguales. Yo estoy absolutamente convencido que en la unidad de la patria tenemos la mejor garantía de nuestra libertad absoluta y totalmente seguro. Y todos aquellos que piensen en la independencia, que tengan cuidado, porque en la independencia lo que van a acabar es siendo objetos y siendo realmente sometidos al totalitarismo de los dominantes. Y por otra parte, a mí me parece evidente que, digamos, yo creo en la noción de España como patria común e indivisible de todos los españoles, pero no porque haya una historia que yo respeto y de la cual me siento enormemente orgulloso, que es la historia de todos nosotros, españoles de todas las regiones españolas, sino porque además estoy absolutamente convencido que ese país, que tiene una gran potencialidad, tiene la gran potencialidad de la unidad. En la unidad somos todos, en la dispersión, en la separación, no somos nada. No llegamos lejos. No llegamos lejos. Así es. Usted en su día reivindicó y luchó, vamos a decirlo así, democráticamente, incluso protestó en algún momento contra el régimen franquista, ¿verdad? Sí, claro. Entonces puede medir y puede de alguna manera tener una valoración de lo que puede significar estar perdiendo derechos, pisoteando el derecho, pero para esto se necesitan argumentos políticos que los partidos, en cualquier autonomía, porque si ahora el País Vasco se pone otra vez en una actitud radical, los que están al otro lado, o los que no piensan igual,
necesitan tener un discurso político serio, creíble, bien articulado para lograr dar una respuesta a la ciudadanía. Ese es el discurso constitucional. Y yo creo que tenemos que corregir varias cosas, ¿no? Y tenemos cosas, incluso decir la Constitución. Yo creo que hay que mantener el núcleo fundamental de la Constitución. Habrá que mejorar o que reformar alguna de las cosas, pero lo fundamental de la Constitución es las dos cosas que he dicho, ¿no? Una, la patria común e indivisible de todos los españoles, y dos, la consideración de que todos los españoles somos libres e iguales. Y eso es lo que no entienden ni quieren aceptar los separatistas y los nacionalistas. Nacionalistas siempre se creen superiores, tanto los vascos como los catalanes. Se creen superiores al resto de la gente. Ese es el principio del racismo, ¿no? Así comenzaron los nazis, ¿no? Ni más ni menos. Y desprecian a todo lo que no sean ellos, ¿no? En el caso concreto de los vascos, tenemos que acabar de una manera adecuada, y una manera adecuada quiere decir plenamente respetuosa con las víctimas. Tenemos que acabar con el tema del terrorismo, ¿no? Porque esta idea en la que están metidos por una parte los restos de ETA y por otra parte el gobierno vasco, de que hay que buscar con altura de miras una historia, no, mire usted, aquí ha habido unos que han matado y otros que han muerto, ¿no? Y los que han muerto lo han hecho en una inocencia total, y los que han matado lo han hecho con una criminalidad total, sin ningún tipo de justificación. ¿Qué le parece la entrega de armas en Bayona? Es un circo absolutamente repugnante, sin ningún tipo de justificación. Ellos lo que pasa es que están intentando mostrar o intentando montar todo tipo de circos, pero el hecho es que en este momento, de los 800 y pico muertos y de los miles de heridos y de las decenas de miles de familias afectadas y los secuestrados y tantos otros, seguimos teniendo todavía 300 casos en donde no se ha encontrado al asesino. De manera que... Pero aparte de eso hay un tema que en algún momento nos tenemos que plantear, y creo que es un tema complejo, pero es el tema de la peculiaridad fiscal del País Vasco. Es decir, el hecho de que en el País Vasco, por el hecho de ser los vascos, los habitantes del País Vasco, tengan al año 2.000 euros más que tú y que yo, simplemente por el beneficio del pacto fiscal, eso es absolutamente intolerable. Eso es absolutamente intolerable. Y eso ¿Hay que hacer subir al otro lado o bajar ahí regular? No, hay que decir, todos somos iguales, todos tendremos la misma fiscalidad y consiguientemente todos tenemos que contribuir a los gastos estatales exactamente de la misma manera. Eso es lo que les viene bien a ellos, ¿no? Y eso es lo que en el fondo les está en algún sentido pacificando, pero en algún momento nos tenemos que pacificar. Es decir, yo soy demócrata cristiano, es decir, en mis diversas encarnaciones políticas siempre he sido demócrata cristiano. El demócrata cristiano tiene siempre dos o tres preferencias básicas desde el punto de vista político y de principios. Uno es el principio de la subsidiariedad, ¿no? Que es muy claro, es decir, aquello que pueden hacer las entidades locales, las entidades pequeñas, que no lo hagan las entidades grandes. Y eso naturalmente lleva a un principio también de reconocimiento de las autonomías y de las pluralidades. Pues, el Estado no tiene por qué estar en todas partes. Y si hay una capacidad municipal o una capacidad regional para la gestión de determinados problemas, pues efectivamente que se haga. Y luego, desde el punto de vista también económico, siempre he creído en eso que los propios demócratas cristianos clásicos llamaban la economía social de mercado, ¿no? Que es una economía de mercado, claramente una economía libre, pero al mismo tiempo una economía social, es decir, con una capacidad también de comprender que hay determinados sectores de la población que no pueden acceder exactamente de la misma manera que los otros a los beneficios. Y eso es el estado de bienestar y tantas otras cosas. Bueno, eso nos lleva muy lejos porque habría que... Y el estado del bienestar está cuestionado actualmente, algunos hablan de redefinirlo. Bueno, lo que creo es que hay que racionalizar, saber exactamente qué es lo que, porque al fin y al cabo el estado de bienestar lo pagamos todos, no es un regalo que nos haga nadie, lo pagamos entre todos. Y consiguientemente lo que hay que hacer es calcular exactamente qué es la capacidad económica que tenemos para pagarlo, y aquello que sea superfluo o que sea innecesario, pues cortarlo precisamente para atender mejor a todo eso. No hable de cortes que se asustan algunos porque piensan en los recortes y después ven desequilibrios. Yo creo que el tema de los recortes, por ejemplo, toda la mecánica que se ha introducido recientemente con los populismos finalmente,
fundamentalmente sobre el tema de la austeridad, contrarios a la política de austeridad. La austeridad es un buen principio, ¿no? Por supuesto. ¿No te parece? Por supuesto. Entonces, es decir, por austeridad supuesto. quiere decir... Y más en tiempos de crisis y dificultad. En cualquier casa, ¿verdad? Claro, en cualquier casa. ¿Por qué ir en contra de la austeridad? No, vamos, lo que tenemos que hacer es... Yo soy firmemente partidario de esa política económica, de la economía social de mercado. Y que mantengamos efectivamente la libertad del individuo para tomar sus decisiones económicas y políticas, pero al mismo tiempo también que haya una estructura estatal que sea capaz de atender a las necesidades de los más necesitados, de aquellos que por razones circunstanciales pues se ven, digamos, derivados o se ven orillados de los beneficios del sistema. Esos dos principios a mí me parecen básicos, de manera que yo no soy en absoluto partidario de que volvamos a una excesiva centralización de las políticas en España, o que por el contrario hagamos desaparecer el estado del bienestar. Ninguna de esas dos cosas me parece factible ni deseable, ciertamente no corresponde con mis planteamientos. Pero al mismo tiempo también yo creo que tenemos que tener en cuenta cuáles son las racionalidades, y desde luego la igualdad de los españoles es absolutamente básica. Y yo en algún momento habrá que entablar esa negociación con los vascos para decirles eso, que efectivamente está en una de las cláusulas adicionales de la Constitución, habrá que renegociarlo porque no podemos seguir así. Claro. Y al mismo tiempo también mantener, digamos, un cierto equilibrio entre todas las regiones españolas. No vaya a ser que con tanta proliferación autonomista llegue un momento en donde desaparezca la noción de que esto es la patria común y divisible de todos los españoles. No digo yo que sea fácil, pero eso es lo que hay que hacer. Bien, nos quedamos con eso y también vamos, lógicamente, de toda la obra literaria de Javier Rú Pérez, tenemos el último libro, La mirada sin ira. Yo tengo la tentación, cuando estoy con el embajador Javier Rú Pérez, de hablar de muchísimas cosas, de quitarle mucho tiempo, si cabe la expresión. Pero tenemos que ir aterrizando y quiero aprovechar este tiempo. La mirada sin ira, porque, bueno, ahí hay memorias, ahí se habla de la política, de la diplomacia en España, de sentimientos de Javier Rú Pérez, no sé si en política o también a nivel personal. Vamos a tratar de dar una idea general de ese último libro que apunta, como se suele decir popularmente, maneras, y que yo particularmente invito a todos los que nos están viendo a leer y también a compartir. La mirada sin ira. La mirada sin ira es un libro de memorias, es mi vida. La verdad es que efectivamente tenía razón, yo he escrito mucho, me gusta mucho escribir, ¿no? He escrito fundamentalmente un poco sobre mi vida profesional, mi vida política, he contado las cosas que he hecho en la OTAN, en la Conferencia de Seguridad, en las Naciones Unidas, he escrito mucho sobre política exterior e interior, he escrito un libro también sobre la importancia del español en las relaciones internacionales, que es un libro que también publiqué recientemente. He escrito una novela hace ya algunos años. He escrito un libro de relatos, de cuentos, y la mirada sin ira, que se publicó el año pasado, es un poco el compendio de mi vida, ¿no? No digo yo, mi vida todavía no se ha acabado, afortunadamente espero que Dios me conceda muchos más años de vida, pero coincidiendo con el final de mi actividad profesional como diplomático, creí que era bueno hacer una especie de resumen, ¿no? De compendio, pues político, diplomático, personal, en todos los sentidos de la palabra. Y ahí está un poco todo. Están mis vivencias, mis primeros recuerdos infantiles, que están muy ligados a un pequeño pueblo de la Mancha conquense, en la provincia de Cuenca. Ahí están mis primeras experiencias en el Colegio del Pilar, en Madrid, mis experiencias universitarias, mis experiencias con Joaquín Ruiz Jiménez, cuando estábamos en la universidad bajo la dirección de Joaquín Ruiz Jiménez, Cuadros para el Diálogo, que efectivamente fue la única revista que en aquel momento se posicionó frente del franquismo, ¿no? A favor de una evolución democrática. Pues mi vida también profesional, como diplomático, en Addis Abeba, en Varsovia,
Helsinki, mi vuelta a España, mi entrada en el Partido Popular, mis matrimonios, pues yo me he casado 2 veces, mi primera mujer murió, mis hijas, tengo 2 hijas, una con mi primera mujer, otra con mi mujer actual, y todo eso situado digamos, en un espacio también de reflexión religiosa, ¿no? De reflexión. Yo soy cristiano, soy católico, apostólico y romano, como todos nosotros pecadores, pero al mismo tiempo también nunca he perdido de vista el horizonte trascendente, por decirlo de alguna manera, ¿no? No soy un fundamentalista, no me tengo por un religioso profesional, pero la inspiración ha estado siempre y sigue estando presente en mi vida, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que el cristianismo en el fondo también es, por supuesto, es la creación, la creencia en un Dios trascendente, en un Dios resucitado, en un Dios encarnado, pero al mismo tiempo también es una reclamación de valores morales, ¿no? De comportamientos, ¿no? Derivados del Evangelio. Derivados del Evangelio, exactamente, ¿no? De manera que todo eso está en mi libro, ¿no? A mí, como digo, le he dado un repaso general, un poco casi machadiano, ¿no? Yo creo que, en el fondo, creo recordar que comienzo con una cita de una de las epístolas de San Pablo, en donde... ¿Le gusta San Pablo? Me gusta San Pablo, sí, me gusta San Pablo. Lo ha citado muchas veces. En donde San Pablo, en algún momento, puede ser un momento ya pues avanzado de su vida, dice aquello de que ha corrido bien la carrera y que no ha perdido la fe, ¿no? Y al final también recuerdo un poco a Antonio Machado, ¿no? Los versos de Antonio Machado que siempre reflejan perfectamente cuál es un poco la peripecia vital. Eso es la mirada sin ira. ¿Es un legado? Bueno, no pretendo yo, no soy tan pretencioso, ¿no? Es simplemente... Pero embajador, pero mire... Eso es Javier Rupert. Pero mire, embajador. La semana pasada, el mes pasado estuve entrevistando al presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, en Casa Presidencial, y le decía, 3 años de gobierno, y ahora voy con el punto, 3 años de gobierno, ni un solo caso de corrupción en la mesa. Pueden salir después, pero son 3 años que no hay ni un solo caso de corrupción en la región centroamericana. Encontrar políticos que tienen una carrera como la suya, como la de usted, porque los que empiezan todavía está por probar, lo están haciendo bien, como estoy poniendo el ejemplo de Costa Rica, pero es un legado, o sea, que una persona haya sido diputado, haya sido senador, haya protestado contra un régimen, haya escrito, ha sido embajador, es embajador actualmente, y que sea una persona que es un ejemplo, porque hoy lo que tenemos sobre la mesa cuando hablamos de política es corrupción. Yo le pregunto a usted, que conoce mucha más gente que yo, ¿hay muchos políticos así? Hay bastantes. Porque eso es un legado. Claro, lo que pasa que es tiene que conocer la gente. Sí, no, digamos, es decir, eso está sobre la mesa. No, claro, no, pero el político decente no es noticia. Claro. El que es noticia es el político indecente, ¿no? Claro, bueno, gracias a Dios que claro, es noticia. Claro. Y yo creo que en grandes números, hay más políticos decentes que indecentes. ¿Seguro? Sí, sin ninguna duda. Bueno, hay que ver los números. Lo que pasa es que... Y que hay gente que seguramente eso lo duda, ¿verdad? Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Que es que basta con que haya un injusto para que... Claro. Basta con que haya un indecente para que todo se contamine, ¿no? Las malas noticias corren más rápido. Claro, exactamente, ¿no? Las malas noticias son las noticias. Sí. Desde ese punto de vista yo creo que tenemos que tener también un poco el sentido de las proporciones y no generalizar. Pero qué duda cabe que incluso no generalizando estamos contemplando una preocupante, mancha de corrupción que nos afecta a todos. A mí realmente me descompone, prácticamente me descompone. Bueno, luego por otra parte, digamos, eso también, incluso en la medida, a mí me preocupa mucho y me interesa mucho la buena reputación de mi país.
Claro. En este momento la reputación del país está muy teñida precisamente por la corrupción. Es decir, hay que ver, por ejemplo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hace todos los años un análisis sobre el cumplimiento de los derechos humanos en cada uno de los países del mundo, ¿no? Y nosotros no es que salgamos mal, pero en el último, que han publicado hace poco, lo que dicen es que España tiene un problema de corrupción sistémica. Cuando se ve, por ejemplo, hay una institución que tú bien conoces aquí en Washington, se llama Freedom House, ¿no? Que hace todos los años también pues, exámenes sobre derechos humanos, sobre transparencia, sobre corrupción. Pues nosotros vamos cayendo en el ranking, ¿no? En la lista de... Hay que revertir ahí. Claro, eso afecta de una manera tremenda, afecta de una manera tremenda a la reputación política, afecta de una manera tremenda a los negocios, afecta de una manera tremenda la aproximación que uno tiene, afecta digamos, la subsistencia del país, ¿no? Y eso es así. Bien, ¿qué es ser hispano? Hispano en los Estados Unidos, pues es tener una conciencia de que uno viene del mundo que en su momento fue español, que fue parte del Imperio Español, ¿no? Dicho todo lo cual, yo creo que el ser hispano también supone para la inmensa mayoría de los que se consideran hispanos ser norteamericanos, ser un buen ciudadano norteamericano. Que yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque hay mucha gente en España que confunde los términos, ¿no? Y piensa que los hispanos son ciudadanos norteamericanos un poco a pesar suyo, ¿no? Y no es así, ¿no? Pero lo que pasa es que esa gente, ese número cada vez más importante de gente que tiene nuestros orígenes más o menos remotos, que tiene un conocimiento más o menos perfecto de nuestra lengua, que vienen ciertamente de países que en su momento formaron parte de España, pues efectivamente tienen mucho que ver con nosotros, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener hacia ellos una aproximación humilde, no vamos a creer que sean nuestros porque no son nuestros, ¿no? Claro. Vienen de países que ya tienen una larga trayectoria, muchos de ellos efectivamente no han mantenido una lengua, y eso lo sabes perfectamente tú también, ¿no? Porque al fin y al cabo las generaciones pasan, pero al mismo tiempo también es para nosotros una reivindicación de lo que ha sido la historia de España en este país, en un momento determinado, en el momento que se produce la independencia de los Estados Unidos, las 3/4 partes de lo que es hoy el territorio de los Estados Unidos era parte del Imperio Español. Eso se ha perdido también en la historia, parece que esto es una historia únicamente de protestantes anglosajones que llegaron aquí en un momento determinado. Bueno, efectivamente ellos han hecho esta historia, ¿no? No hay que negarlo, pero hay que recorrer este país de norte a sur, de este a oeste, para ver exactamente todos y cada uno de los restos importantes que la españolidad ha dejado en los Estados Unidos, ¿no? Finalizamos con Javier Rupérez. Os recordamos que podéis compartir, postear, hacer un share y pasarlo a vuestros muros en una entrevista que consideramos muy importante y muy nutritiva, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Último, la Biblia. Porque yo les confieso aquí, sin que el embajador sepa, que en ocasiones cuando nos hemos encontrado hemos hablado off record y en vivo también, pero off record hemos hablado de la Biblia y de la fe. Él ya ha hablado un poquito y en el libro La mirada sin ira mucho más, pero aquí, ya terminando y finalizando con este broche, ¿qué significa la Biblia para Javier Rupérez o qué ha significado en toda su trayectoria? Bueno, es mi inspiración, ¿no? Es mi inspiración primera, ¿no? Yo he tenido la suerte de nacer en una familia cristiana, he tenido la suerte de seguir a lo largo de mi vida, fundamentalmente en los años más creativos, ¿no? Más jóvenes, de tener una buena educación cristiana, de encontrar en el cristianismo una inspiración religiosa, pero también una inspiración personal, política, vital, y consiguientemente pues una inspiración que al mismo tiempo también me ha permitido trabajar para conseguir un mundo mejor, ¿no? Espero haberlo conseguido, por lo menos espero haber contribuido a que el mundo fuera mejor, pero esa inspiración bíblica, evangélica está siempre presente en mi persona. Sí. Bueno,
también es la mía y estoy aprendiendo. Así que nos retiramos. Gracias por compartir, por escuchar y también por estar ahí con nosotros. Saludos a todos los que están desde España y los que a la carta se van a acercar. Embajador, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Moisés, y gracias a todos aquellos que han tenido la paciencia y el tiempo para escucharme. Espero que les haya gustado, que les haya servido algún tipo de entretenimiento o algún tipo de ilustración. Gracias a todos. Hasta pronto, nos vemos.